Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al doctor Tomás Aladino Gálvez, ex fiscal supremo. ¿Cómo está? No, ex no, porque usted va a volver. Bueno, por el momento está? soy ex. Sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para comentar o conversar del caso que acaba de presentar, que me parece grave. Se veía venir, ¿no? Bueno, la suspensión, que es una medida cautelar en este caso, o apartamiento del cargo, como se llama, es adecuada por la sencilla razón de que si está cometiendo diversas irregularidades en un proceso, significa que puede seguir cometiéndolas. Y eso es lo que se llama, existe riesgo de reiteración. Y ante ello procede pues la medida cautelar de apartamiento como la que le están imponiendo en este caso a José Domingo Pérez. Guíenos, doctor, a través de cómo funciona esto de primero el desbalance patrimonial, luego investigación por enriquecimiento ilícito y finalmente este tipo de sanciones. Claro, lo que pasa que en realidad José Domingo Pérez y también Rafael Vela, ellos se han comportado siempre como si no existiera un ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes. Ellos han asumido en un momento que la voluntad de ellos, o lo que ellos pensaban, lo que ellos expresaban, era cosa sagrada. Porque inclusive se atrevieron a decir de que en el momento en que ellos estaban actuando, lo importante era el principio de legitimidad y no el principio de legalidad, que está consagrado a través de toda la historia, la evolución del derecho penal. No, pero son unos salvajes. Yo escuchaba a Marita Barreto decir, bueno, si es inocente que lo demuestre. Claro, por ejemplo, esa es otra barbaridad. Eso es una barbaridad, sí, jurídica. Definitivamente, pues eso revela que desconocen en términos absolutos el ordenamiento jurídico, la doctrina, el derecho. ¿Qué son? ¿Títeres, doctor? ¿Políticos? No puedo afirmarlo así, porque en realidad ellos tienen su propio juego. No sabemos si solos, porque más parece que realmente organizadamente están respondiendo de esa manera y ello revelaría la existencia de una organización criminal, definitivamente. ¿Usted la calificaría así? Yo sí, una presunta organización criminal por la sencilla razón de que hay un plan criminal. ¿Y cuál es ese plan criminal? En un comienzo y hasta ahora sigue encubrir a la empresa Odebrecht y demás empresas de tal forma que en su momento fue ello la finalidad que esta empresa pueda retirar del país todos sus activos. Cosa que se hizo. Cosa que se hizo, y ese fue el plan criminal y ahora continúa en Pero eso no es gratis, doctor. En la medida que siguen encubriéndolo. Obviamente se dice que no hay lonche gratis y no creo que esta sea la excepción, ¿no es cierto? Pero ahí viene lo del desbalance patrimonial. Claro. La casa de $500,000 de Rafael Vela, ¿no? Las investigaciones que hay por el automóvil y otros gastos excesivos en la tarjeta de crédito de José Domingo Pérez y sabrá Dios qué cosas más. Mira, yo creo que en el 2019 dije, hay que esperar nomás, porque la plata que presuntamente está involucrada en ese caso va a salir a la luz. Y follow the money, como dicen los gringos. Y efectivamente, así como Toledo, pues, si Toledo no compraba la oficina, las casas, no pasaba nada porque no salía a la luz. Pero la plata que tienes es para gastarla, pero no es para guardarla. Entonces tarde o temprano van a gastarla. Y eso se va a ver en algún momento. Porque no creo que eso sea lo único que está en juego en este caso. Analice usted como fiscal supremo la estrategia que ha tenido el fiscal José Domingo Pérez, en este caso cócteles que ha claudicado. Mira, en realidad yo lo dije eso más o menos en septiembre del 2019. Que el caso que estaba empezando José Domingo no era delito. ¿Por qué? Porque se trataba obviamente de un financiamiento de campaña electoral que en ese momento no era delito. Podía existir irregularidad administrativa. Siendo abogado del diablo, a ver, si la plata venía de una caja 2 o de una contabilidad paralela corrupta de Odebrecht para financiar al partido. Lo que pasa es que la plata a la caja 1, a la caja 2 o a la caja 3 venía de la actividad empresarial de la empresa.
cómo ganaban las obras, ese es otro O sea, tema. no del narcotráfico ni de la venta de oro ilegal. Definitivamente. Entonces, que venga de la caja 1. Pero si era una empresa corrupta. Era una empresa corrupta y tenían que investigarle y tenían que incautarle todos sus activos. Ellos le han regalado todas las ganancias ilícitas, todos los activos que tenía esta empresa, definitivamente. Pero entonces yo dije que eso no era delito. Y ese es uno de los principales fundamentos por los cuales me destituyen. Cuando yo declaro justamente en Radio Nacional que no era delito, esa fue la principal prueba con la cual me destituyen. Y no era delito, pues, porque incluso en ese mismo momento... Pero usted lo han destituido, ¿por qué, doctor? A mí me han destituido en primer lugar porque yo fui el primero y quizás el único en ese momento en denunciar a estos fiscales porque estaban encubriendo a Odebrecht. Ya, pero ¿qué razón dieron? La razón es que yo había perturbado la administración de justicia y había dicho que ese hecho no era delito. Ya, pero eso tanto fue así una de las como razones. para que lo destituyan, Es porque que usted ha sido si destituido. fuera cierto, es que si fuera cierto eso es grave, pues. Ya, pues, pero sería también falta- tenemos a César sería San falta Martín muy hablando grave. Ya. con Walter Ríos y lo Ya, suspendieron sí, 30 ya. días. Pero bueno, ese es otro tema, tú sabes el doble rasero que tienen ellos. Ya. Pero además ellos manipulaban las pruebas, las grabaciones, los audios los manipulaban. Por ejemplo, ¿qué dijeron? En una conversación, en un caso que yo conversé con Inostroza porque trabajábamos juntos en la academia y hablamos sobre que atienda a un fiscal anticorrupción. Porque estaba en un problema y todo eso, que nada. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Que yo llamaba para que le ayude en un proceso que tenía pendiente ante la Corte Suprema. Cosa que era absolutamente falso, pero con eso ya quedó el dato y ese es otro de los supuestos por los que me sacan. Todo falso, todo manipulado. Por eso que en este caso yo no estoy seguro, como tú dices, que el audio existe. Porque acaba de declarar el doctor Salas, que me parece una persona Sí, que seria, no. que él nunca conversó, nunca habló por teléfono, nunca se entrevistó con el doctor Gerí. Entonces tal vez no exista este audio. Lo que Y pasa si es que el audio, existe, lo y que si- pasa es que el audio es impublicable. ya. Y si es que existe, debe ser una creación, una manipulación como las que siempre hacían. Entonces, no hay que estar seguro de la existencia del audio y si existe, bueno, que lo publiquen, ¿no es cierto? Ahora Porque ya mucho manoseo, ¿no? Claro, Con el audio. sería grave que hayan manipulado y tengan un audio manipulado o en el peor de los casos que estén chuponeando a la propia autoridad de control. Eso es un delito, pero eso evidencia un plan criminal, lo cual a la vez evidencia que la organización criminal que estos crearon, primero para retirar de la administración pública a todos los magistrados supremos que no eran afines a ellos, continúa, porque obviamente ellos pusieron a sus fiscales, pusieron a sus jueces y ciertamente esos fiscales permanecen en funciones y tratan de protegerlo a como dé lugar. Y eso se está evidenciando con todas estas publicaciones que desvirtúan, que atacan al jefe de la autoridad de control y Eso todo te iba ello. a preguntar, con la finalidad. el jefe no es el que firma estas resoluciones. Las firman fiscales que están a cargo de estas investigaciones independientes. Claro, ¿Tienen autonomía ellos o pueden ser no, manipulados por...? Ellos son autónomos, pero después esa decisión se ratifica. Ah, ok, ¿Ya? ok. Entonces, la cuestión es de que esta gente, ¿qué cosa quiere? Desprestigiar al juez o al fiscal o amedrentarlos para que retrocedan o en todo caso para que se sometan a sus criterios que siempre han manejado, de proteger a determinados políticos, a determinadas empresas corruptas con determinados fiscales como los de los que estamos hablando. Ya, ahora yo le hago la pregunta, doctor. Usted, a ver, como abogado, ¿le ponen un fiscal así animal como José Domingo Pérez y usted va a pedir que lo cambien? ¿O va a tratar de influenciar para que se lo saquen? Si ya se le cayó todo el caso. Claro, pero eso es al final, pues. No, pero no, Después- déjeme ese fiscal, mejor no me lo cambien. No, no tanto, no es. ¿Para qué no es- van a hacer no- eso? No es tanto así. A ver. Porque me va a tener con medidas cautelares, con prisiones preventivas y con excesos, Pero ya con, nadie le va a hacer con caso. manipulaciones, 4 o 5 años. Entonces eso ya es una tortura. Lo que hizo que con al fin- Briceño. Lo que hizo con Briceño, lo que No hizo tiene nombre, con el chofer de PPK. Claro, entonces, de todas maneras te va a causar un perjuicio enorme personalmente y a la administración de justicia sobre todo. O sea,
por más que sea malo, es, digamos, un tipo que Mira, tiene un poder que lo puede utilizar. Cree que conoce el ordenamiento jurídico a plenitud, cree que tiene facultades, cree que puede interpretar al derecho a su voluntad. Y ese es un fiscal totalmente peligroso. No puede seguir en la administración de justicia. Por eso que en julio del 2019 yo presenté una denuncia ante la Junta de Fiscales Supremos solicitando que no esté un día más a cargo de ese examen, tanto él como Vela, a cargo de ese caso. ¿Por qué? Porque estaban manipulando, porque el acuerdo de colaboración eficaz manipularon totalmente. Y esa es otra de las razones también por las que me sacan. Entonces, acá ha habido intereses oscuros que ha manejado, que ha influido en la administración de justicia, especialmente en la Junta Nacional de Justicia, que felizmente sus integrantes ya se fueron, porque ellos fueron nombrados ahí con una consigna y cumplieron al pie de letra la consigna que ha quedado evidenciada en estos últimos tiempos. Rafael Vela también investigado. ¿Debería seguir a cargo de la coordinación del equipo especial? Rafael Vela dirigía la investigación del fiscal provincial. Ese solo hecho es grave. ¿Por qué? Porque él no puede dirigir la investigación en primera instancia. ¿No? Estaba Viajaba ahí. Y todo ello. Le transmití en vivo por WhatsApp a Chela Villasís todo lo que hablaba. Mira, si él va a ver el caso en queja, en segunda instancia, él no podía estar dirigiendo la investigación en primera instancia, porque cuando lo eleven hacia él, ¿qué cosa? Va a revisar su propia decisión. Eso ha sido grave. Nunca debió continuar este señor a cargo de las investigaciones. Lamentablemente, en esa situación igual que digamos, Marita Barreto no debió ir a entrevistar a Sada Goray. Bueno, eso pudo hacerlo, pero con un propósito y, digamos, con una transparencia adecuada. Pero había una fiscal provincial a cargo de esa investigación. Claro, ¿Para qué claro, se va la otra? Claro. Lo que pasa es que ellos todavía estaban ahí en coordinaciones y eso podía ser. Okay. Pero la investigación propiamente tal tiene que hacerlo el fiscal provincial. Claro. Y si se fueron a hacer una diligencia concreta en específico, no tenía por qué ir Marita Barreto. Ya, pero Vela iba él iba a todas las sesiones que habían en Curitiba. Él participaba dirigía activamente. La investigación en primera instancia. Entonces, eso era totalmente irregular. Si hubiera habido, digamos, criterio adecuado, por ese solo hecho tenían que retirarlos a ambos. Pero lamentablemente no existía pues un criterio adecuado, se manejaba la administración de justicia, las normas, de acuerdo a sus intereses, y eso es lo que ha primado hasta estos últimos días. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el caso Cócteles? Si el fiscal principal está, ya, o sea, no puede hacer nada, ¿no? Suspendido por el plazo de 6 meses. Pero bueno, ahora pues el mismo caso prácticamente se ha caído porque tiene que regresar a una etapa intermedia. Seguro que se va a ratificar en la acusación, pero ¿qué sucede? Ya hay criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que ya más o menos va a condicionar la acusación y sobre todo el juicio oral que eventualmente pudiera realizarse con posterioridad. Seguramente cerca de las elecciones del 2026, claro, ¿no? Para sentar la Keiko otra vez. El caso está totalmente viciado y si hubiera una investigación adecuada, yo creo que incluso podría sobreseerse. ¿Por qué? Porque el principal delito, que es de los cócteles del financiamiento de campaña ya se perdió hace tiempo, ¿no? Esa línea. No, eso estaba perdido desde el comienzo, porque ese hecho no es delito. Ya sé, pero en la segunda vuelta de la elección de residentes la sentó, la acusó y le dijo 30 años por organización criminal. Esa es la manipulación que hacían. Ya, pues. Esa es la manipulación que hacían. Te repito, a mí para sacarme, ¿qué dijeron? Que yo hablé para que Inostroza le ayude en un caso que estaba pendiente ante la Corte Suprema. Y era falso. Absolutamente. No existía ningún caso. Y sin embargo, esos son uno de los fundamentos para que me destituyan. Bueno, todo da vueltas, doctor. Todo da vueltas, ciertamente. Esperemos nomás. Hay que esperar, ciertamente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. El doctor Tomás Aladino Gálvez, ex fiscal supremo, que tiene posibilidades de volver, porque su caso lo están evaluando al más alto nivel en varias instancias de la justicia, incluida en la Junta Nacional de Justicia.